Y entonces nos tomamos el camino, cortamos la ruta internacional 201 que pasa por Liquiñe y que llega hasta Junín de los Andes, entre 4 personas. Se sumó después el Parlamento Mapuche de Coscós y entonces como a las 8 de la mañana, porque el corte de ruta lo hicimos a las 4:30 de la mañana, y cuando llegó el Parlamento de Coscós, entonces nosotros aumentamos el número y ahí fuimos 7. Y entre las 7 personas que fuimos cortamos la ruta. Entre los 7 nos enfrentamos a Carabineros. Carabineros llegó desde Panguipulli incitando a los vehículos a que nos atropellaran. Mi compañera Macarena en ese entonces se puso delante de una camioneta y terminó, cuando forcejeando con los pacos, ella se agarró de la toma de aire que tienen los vehículos adelante, metió las manos debajo del capó, terminó con un dedo rajado. Afortunadamente eso fue lo único que pasó y nosotros mantuvimos el corte de ruta. A esa altura habríamos unas 10 personas, pero no éramos más que eso. Y entre los que habíamos logramos mantener el corte de ruta. Y entonces se supo que la gente de Tranquil tenía Nehuen, tenían fuerza. Y se empezaron a sumar más comunidades. Cuando una de nuestras exigencias cuando iniciamos el corte de ruta era que se presentaran representantes de la gobernación y de la Superintendencia de Medio Ambiente. Cuando llegaron ellos, aproximadamente a las 2 de la tarde, en el corte de ruta habían 150 personas. Y creo que eso fue lo que más molestia generó. Creo que eso fue lo que gatilló toda la represión que vino después. Porque ocurrió un hecho particular, y es que los mapuches del sector de Tranquil, los mapuches del sector de Río Hueco, se sintieron orgullosos, se sintieron dignos, sintieron que se hicieron respetar. Y eso es algo peligroso. Eso es algo que no se puede permitir, es algo terrible. Que un mapuche se sienta orgulloso, que un mapuche se sienta digno, que un mapuche haga que lo respeten, que un mapuche se respete como mapuche. Eso es peligroso. Y entonces empezaron a hacernos llegar amenazas. Empezaron a hacernos llegar amenazas a nuestra casa. Empezaron a amenazarme personalmente que en algún minuto yo iba a andar caminando solo, que me iban a encontrar en algún minuto en el camino, que me iban a ir a apedrear la casa, que me iban a quemar la casa. El día 19 de agosto tuvimos una reunión con la gente de la gobernación y de distintos estamentos públicos, con varios funcionarios públicos. Estuvo la CONADI, estuvo la gobernación, estuvo la Dirección General de Agua, estuvo la Superintendencia de Medio Ambiente, y empezamos una mesa de trabajo en donde por primera vez a los funcionarios de gobierno se les dejó de llamar autoridades de gobierno y se les empezó a llamar funcionarios públicos, que eso es lo que ellos son. Ellos mandarán dentro de su ministerio, pero a las comunidades no las mandan. Por lo tanto, para nosotros eran funcionarios de gobierno. Y nosotros les golpeamos la mesa y les armamos una cartilla y una planilla de trabajo. Y les hicimos exigencias.